Así ven las cosas, qué bueno que están aquí con nosotros porque tenemos una entrevista con Lupillo Rivera, el cantautor, eh, participante de realities, un hombre muy fuerte que está anunciando un nuevo libro, pero de pronto en la conversación con el nuevo libro ha sacado una información que yo no me esperaba sobre cómo está perdiendo la audición ya de un oído y quizás del otro también, y entonces la entrevista se fue por otro lado totalmente. Quiero que estén aquí con nosotros para que le escuchen. Muy valiente lo que está diciendo Lupillo Rivera. Y vamos a tener un llamado boricua. Aquí en el programa hemos hablado de mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, pero quizás pocas veces, y es un buen llamado de atención, sobre la lucha de los puertorriqueños en los Estados Unidos y cómo deben cambiar las cosas. Así que Lupillo Rivera y este llamado boricua aquí en un momento. Pero vamos a comenzar con algo que nos atañe directamente, que tiene que ver con el nuevo examen de la ciudadanía. Todo parece indicar que va a ser, si no más difícil, porque es imposible saberlo, si no más difícil, sí más largo el examen de la ciudadanía. Y el gobierno de los Estados Unidos acaba de dar un comunicado de cómo va a cambiar este examen. Así que si tú o alguien en tu familia se quiere hacer ciudadano, quiere protegerse y se está preparando con las preguntas, esto es lo último que sabemos. Dice lo siguiente: la guía de estudios del 2025 aumentó de 100 a 128 preguntas posibles. Este es uno de los principales cambios. Los extranjeros deben responder correctamente al menos a 12 de 20 preguntas para aprobar. Los administradores del examen no están obligados a hacer las 20 preguntas, sino que pueden detenerse una vez más que los inmigrantes hayan respondido correctamente 12 preguntas o bien incorrectamente a 9 preguntas. Así que el cambio es fundamental. En lugar de 100 preguntas van a ser 120 y se tiene que contestar 12 de las 20 preguntas para aprobar. Y esto es uno de los principales cambios. Nosotros aquí en el programa vamos a seguir invitando a abogados y expertos para que nos hablen de cómo cada vez es más complicado, o en este caso más largo, el convertirse en ciudadano de los Estados Unidos y todos los nuevos requisitos que se requieren para convertirse en residente legal o para convertirse, en este caso, ciudadano de los Estados Unidos. Vamos a pasar directamente a Chicago, en donde no está la Guardia Nacional, como había amenazado el presidente Donald Trump, pero sí continúan las operaciones extendidamente por parte de agentes de ICE. Uno de los principales líderes latinos de la ciudad, Berto Aguayo, dijo lo siguiente: Our community is under attack. Early this morning, the federal government announced Operation at Large, intensified immigration enforcement activity in our community. I want to remind folks that the people they are targeting are our mothers, our brothers, our sisters, and our neighbors. Everyday working class people whose only faith has been to believe in the American dream. Exactamente, ese es el problema, porque nadie está cuestionando cuando se detienen a criminales y violadores y terroristas. Nadie lo está haciendo. Pero cuando se empiezan a arrestar a padres y madres de familia, cuando se separan a hijos de sus padres, cuando sencillamente llegan con alguien sin una orden de captura y se los llevan, gentes encapuchadas, con máscaras negras, sin identificación, es muy difícil que alguien pueda reaccionar positivamente, y ciertamente no está la Guardia Nacional, pero nos consta por los reportes que estamos recibiendo de la ciudad de Chicago de que hay miedo en la comunidad, a pesar de que acaban de pasar las fiestas patrias celebrando otra independencia de México. A pesar de todo eso, la gente tiene miedo a salir y tiene miedo de los agentes de ICE, por lo que le llaman, que es una palabra, un eufemismo, es decir, algo que no es cierto, son arrestos colaterales. Es como Tom Homan, el zar de la frontera, ha descrito estos arrestos de personas que se encuentran en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y cuando supuestamente van a arrestar a otras, se los llevan también. Así que las deportaciones continúan en la ciudad de Chicago. Y no es como había dicho el presidente durante su campaña, que van sobre los criminales y los violadores, sino que están yendo prácticamente por todo el que se encuentre en ese lugar. Dejamos migración para hablar un poco sobre economía aquí en los Estados Unidos, y nos impacta todo porque cuando vamos a comprar o a pedir un préstamo, lo que acaba de anunciar la Reserva Federal tiene un impacto directo en cuánto vas a tener que estar pagando tú cada mes si quieres pedir un préstamo para un carro, por ejemplo,
o para una casa. Ahora, aquí siempre hay una confusión cuando hablamos de la Reserva Federal. ¿Qué es eso de la Reserva Federal? Bueno, es solo el nombre al Banco Central de los Estados Unidos. Es el principal banco del país, digamos que es el banco del gobierno, el banco de la República. Y entonces, acaban de anunciar, buena noticia, que han bajado los intereses, la Reserva Federal o el Banco Central, que los ha bajado de 4.25, aquí vienen, sí, de 4.25 a 4%. Varía un poco, por eso pusimos de 4.25 a 4.5 o de 4 a 4.25, pero vamos a concentrarnos en las cifras del lado izquierdo. En realidad baja del 4.25 al 4%. Y entonces, aquí puede venir la confusión. Si tú vas al banco y vas con tu agente o alguien que te conoce o te tienes que esperar ahí un ratito y dices, vengo a pedir un préstamo, en Así Veo Las Cosas me acaban de decir que acaba de bajar a 4% el porcentaje. Le voy a decir, no, perdón, no es 4%, es mucho más. Lo que ocurre es lo siguiente, el Banco Central o la Reserva Federal le presta dinero a otros bancos, muy bien, se los está prestando a 4%, pero esos bancos que para ganar dinero tienen que subir los intereses, se los van a cambiar y no te van a prestar el dinero, esos $1,000 o $100,000, no te los van a dar al 4%, sino que le van a aumentar su propio porcentaje. Así que es muy seguro que aunque la Reserva Federal, el Banco Central, esté bajando los intereses, cuando tú vayas a pedir un préstamo, no va a ser el 4% como lo están indicando aquí, sino que va a ser más, posiblemente 6 o 6,5% o hasta más. Es decir, el Banco Central, la Reserva Federal, le presta a los bancos te prestan a ti. Y en cada una de estas transacciones, de la Reserva Federal a los bancos y de los bancos privados a ti, todo mundo sale ganando y el que sale perdiendo, al que acabará pagando absolutamente todo, eres tú. La buena noticia es que están bajando los intereses. Si bajan los intereses, es más fácil pedir préstamos. Y si es más fácil pedir préstamos, es más fácil comprar casa o autos o cualquier otro tipo de mercancía, y si esto ocurre, la economía se reactiva y esto es algo que queremos absolutamente todos. Este es un tema, voy a saltar a Rusia, del que casi no hemos hablado en el programa. En febrero del 2024 estábamos reportando sobre la muerte de uno de los principales disidentes de Vladimir Putin en Rusia. Es un disidente, un periodista llamado Alexei Navalny. Bueno, Alexei Navalny, según el gobierno ruso, murió por una enfermedad en cautiverio. Navalny era un hombre extraordinariamente valiente. Él pudo haberse escapado y vivir en otro país europeo, pero decide regresar a Rusia y tan pronto como aterriza su avión, lo detienen y lo meten a la cárcel. Anteriormente habían tratado de matar a Navalny también por un envenenamiento y sobrevive a ese envenenamiento. Entonces el gobierno ruso insistía que la muerte de Navalny en febrero del 2024 había sido por una enfermedad, pero su esposa, que es una mujer extraordinariamente valiente, logró sacar restos del cuerpo de Navalny fuera de Rusia para hacer un análisis independiente y salió lo que todos sospechábamos, que Navalny no murió por una enfermedad, sino que lo envenenaron. Esto dijo la esposa de Alexei. In February 2024, we were able to obtain samples of Alexei's biological material and securely smuggle them abroad. Labs in at least 2 countries examined these samples independently of each other, and these labs in 2 different countries reached the same conclusion. Alexei was killed. More specifically, he was poisoned. Ahí está, lo mataron, lo asesinaron. La esposa de Navalny está diciendo que el gobierno de Vladimir Putin es el responsable de la muerte de uno de los principales disidentes que ha existido en la Rusia moderna. Y por eso hay que seguir con esta información constantemente para saber no la versión oficial, sino los hechos. Eso es lo que estamos siguiendo aquí. Muy bien, ahora vamos a tener una entrevista que quiero que se queden con nosotros porque es una entrevista, me ha tocado entrevistar en varias veces a Lupillo Rivera en buenos momentos. Y de pronto lo encontré más vulnerable que nunca. Está sacando un nuevo libro, pero está pasando un momento difícil. La entrevista con Lupillo Rivera ahora mismo.